tardes. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Hola, todo bien. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo va? Bien. Bueno, me alegro. Profe, yo en mi zona hay problemas de conectividad en el día de hoy, así que si pongo la cámara se me traba mucho. ¿No hay problema? Bueno, ¿quién eres? Jessica Legras. Jessica Legras. Genial, bárbaro. Gracias por Gracias. avisar. Si los demás pueden abrir cámara, buenísimo. Si no, me avisan y así los veo a todos, o a casi todos. Bueno, genial. A peinarse, ¿viste cuando uno arranca la... acomodarse, a peinarse? Ahí va. Mariana sí, dice sí. Bueno, uno toma conciencia realmente cómo está cuando se ve. Y la cámara es lapidaria, porque el espejo por ahí, ¿viste? Uno según cómo se ve la cámara, ya está. Es como te ven los demás. Mágico. Bueno, muy bien. ¿Cómo va? ¿Nervios? ¿Nervios para el lunes? No, ya está, ¿no? No. A repasar el fin de semana, pero después ya está. Bueno, me alegro. A ver que los escucho medio bajito. Bueno, hoy los quiero escuchar a ustedes, ¿eh? Más allá de todo, mi idea es, ¿pudieron ver todas las clases de la semana? Tuvieron temas importantes. Como para ver si tienen alguna duda sobre tema privilegios, sobre el modo de conclusión y de clausura, las diferencias. Bueno, eso se los dio la doctora Iriarte, ¿no es cierto?, el miércoles pasado. Pero la idea que yo tenía hoy, más allá de las preguntas puntuales que ya tengan de esta semana, es hacer un repaso desde la bolilla 13 para acá en los temas más importantes. Es decir, en los temas que yo creo que, digamos, por la experiencia que tengo, que se han tomado siempre, y ya que también va a ser oral la modalidad del parcial y todo, yo, si fuera alumno, apuntaría a estudiar en profundidad esos temas medulares. El resto no los cuelgo, los repaso, agarro la ley, hago hincapié en los sistemas, organizaditos. Yo soy bastante estructurada para estudiar, me sirve hacerme cuadros y hacerme cosas. Entonces, de eso, de los temas que por ahí son, yo se los voy a decir, bolilla a bolilla, cuáles son los temas. Ay, qué rico, Mariana está tomando mate. Yo me tomo un cafecito. Bueno, muy bien. Si estuviéramos en el aula, por ahí estaríamos tomando mate. Entonces, si les parece bien, arrancamos con las preguntas que ustedes tengan sobre los temas de esta semana. Ahí sí los escucho y evacuamos esas puntuales. Y luego, esta hora y media la usamos para hacer hincapié en los temas que si yo fuera alumno y estuviera a punto de rendir parcial, yo haría hincapié en esos temas. ¿Qué les parece? Y los artículos de la ley que no les digo de memoria, pero se requiere bastante precisión. Bueno, muy bien, a ver, los escucho. Yo tengo una consulta con respecto a la bolilla 20, que en el campus no hay subido material, por lo menos hasta ayer a la noche no había nada. ¿De privilegios no hay subido material? No hay ningún video, nada. Nada. Oh my God. No, profe, tuvieron un tema para subir las clases, alguna situación, viste que también Guillermo estaba con una cuestión con el COVID y Sí. estuvo complicado. Bueno, Sí. Cuestión que lo que dicen las chicas, yo no entré ahora porque acabo de cerrar la oficina virtual, o sea que no entré al campus todavía, pero Sí. que dicen las chicas, no hay nada de privilegio.
Bueno, ya le subimos, ya. Esperen que me voy a tomar un minuto, le pido a Virginia que le suba el material. Porque no voy a desarrollar ese tema ahora. Igual en YouTube están los generalmente videos que supuestamente iban a subir. ¿Cómo, Trini? Que en YouTube están los videos, o sea, dijeron que iban Ah. a subir un video de la profesora Iriarte y no lo subieron, pero está en YouTube. O sea, no está en el campus, pero si lo buscas en el link está. Bueno, lo que pasa es que alguna vez que confirmaron que estaba bien eso, porque habían quedado en eso, en que lo iban a mirar y nos iban a decir, Trini, por eso. No me dijeron nada, pero no sé, De la por si 20 alguno lo acabo de quiere escuchar entrar. para ir adelantando o algo, Perdón. porque está bueno. Claro, sí, que está ahí, genial. De Buenísimo, la 20 gracias. acabo de entrar y sigue sin haber nada. Y de las otras que se subieron esta semana hubo muchas complicaciones para acceder. Entonces estamos medio al filo con los últimos temas. Por Esa es la supuesto. complicación que tenemos. De hecho, la bolilla 20 no hay nada y estamos a 2 días. ¿De honorarios tampoco? La única que está faltando ahora es la 20. No. Pero en De las horarios otras no hay. hubo problemas durante la semana de para horarios poder tampoco. ingresar a los videos. Falta toda la unidad 20. Ya los honorarios. Está el Ya video de Moyano de horarios en YouTube Sí. también. Está Bueno, ese. el video de Natalia está perfecto y yo creo que la clase de Florencia también está perfecta. Lo pueden, esperen que voy a cerrar una puerta que tengo un amante de la música. Ya vengo, ¿eh? Luchito, amor. Luchito. Ahora sí, a full con Axel. Bien. Ahí estamos. Ya ahora me está grabando un audio la doctora Carrara, así que ya les digo. A ver, ¿qué dice? A mí, Dice que honorarios estaba subido. En el plan, en el de ustedes. Hola Vir, dale, buenísimo. Hay según me dicen aquí los alumnos, hay un video de Florencia Iriarte en YouTube. Tal vez lo podemos reproducir o pasarles el link a los alumnos en el campus para que ellos accedan de privilegios. Y de honorarios hay una clase grabada de Natalia Moyano que está perfecta, tiene todo el 24. Así que estaban medio al filo con ese tema. Yo estoy en la clase de repaso ahora y estábamos viendo eso, pero ya les digo que se queden tranquilos que vos te ocupás. Gracias y disculpa, gracias. Bueno, listo. Quédense tranquilos porque ahora les van a subir el material de privilegios, si no, seguramente lo que dice Trini en YouTube ayuda mucho y seguramente la clase de Florencia está perfecta, también desarrollado todo el tema de privilegios, y yo también les voy a hacer hincapié qué es lo más importante de privilegios cuando lleguemos a la bolilla 20. ¿Quieren que arranquemos o tienen alguna otra duda? no, eso le quería decir, porque a mí, yo vi ayer la clase de Iriarte, Sí. y a mí me pareció como bastante general, porque incluso ella remite a que hay cosas que ella no va a profundizar porque se van a ver en las bolillas posteriores, entonces saber a qué prestábamos atención. Sí, yo les voy a contar. Bien, sí. Gracias. Yo no puedo desarrollar hoy privilegios porque si no se nos iría
toda la clase en ese tema y nos queda sin repasar los otros, como vamos a estar viéndonos el lunes y la verdad es que yo valoro mucho estas clases de repaso con ustedes porque después yo les voy a tomar lo que les digo que les voy a tomar. Entonces es una cuestión de honor, digamos. Quiero avisarles cuáles son los temas importantes, queremos que ustedes aprueben la materia, que no se vayan a recuperatorio, y si se van a recuperatorio sepan también cuáles son los temas que se ven en la segunda vuelta. Así que yo valoro mucho esta última clase de repaso, siempre me la reservo para mí, porque bueno, me parece que es una manera de que ustedes cuando se sienten el lunes a hablar estén tranquilos de que no les vamos a tomar otra cosa más que, y si le digo este tema es importante y lo vamos a tomar en profundidad, se sienten a estudiarlo, a profundizarlo y a repasarlo bien el fin de semana, este tiempo que tienen, ¿sí? Así que vamos bolilla por bolilla, ¿qué les parece? Bien, la bolilla 13. De la bolilla 13 lo importante es los tipos de quiebra. Dentro de los tipos de quiebra, cuando hablamos, por supuesto, los fines y las clases, esa clasificación, y luego los supuestos de quiebra directa, por supuesto, a pedido del deudor, no tiene mayores complicaciones porque ustedes ya saben todo de la primera parte, de la parte de la demanda de concurso. Así que no les va a traer mayor dificultad refrescar los presupuestos y cuáles son las facilidades que tienen el pedido de la propia quiebra al lado de lo que eran los requisitos exigidos indefectiblemente para la apertura, como recaudo para la apertura del concurso preventivo. En lo que respecta al pedido de quiebra por acreedor, saber cuáles son los sujetos legitimados y quienes no lo están. Es decir, cuáles son los sujetos excluidos, quienes no se encuentran legitimados para pedirle la quiebra a su deudor. La exigibilidad del crédito y cuáles son los presupuestos que tienen que cumplir, que acreditar, para que el pedido de quiebra sea admisible. Recaudos formales y recaudos sustanciales. En cuanto a las quiebras indirectas, supuestos de quiebras indirectas, entenderlas, porque ustedes ya vienen, todas las quiebras indirectas ya las saben, porque vienen de tener bien fresquito la primera parte. Es decir, cuando un concurso solucionado, dice Virginia. Ahí está, así que ya lo deben tener. Ya les digo bien. Chequéenlo. Estaba como no disponible el tema, así que, a ver, fíjense después, chequéenlo y listo. Ok. Bueno, entonces, las quiebras indirectas, como ustedes... Sí. Ya está todo. Bien, genial, solucionado, bárbaro. Les sobra tiempo el fin de semana para mirar el tema y repasar y estudiarlo en profundidad. Ah, hay un trabajo práctico también. Hay que hacerlo. Qué linda noticia. ¿Que lo tienen que entregar cuándo? ¿El lunes? A ver. No, dice 14 de noviembre, debe haber quedado colgado el No, cuatrimestre quedó anterior. olvídense. No, si no estamos al horno, ya. Al horno con Nos papas. queda el de la actividad artística todavía. Ya está, quédense tranquilos. Bueno, entonces, las quiebras indirectas ya las conocen, porque como vimos en el concurso preventivo, los modos de conclusión, cómo concluye, y a partir de allí, el fracaso del proceso y el fracaso del acuerdo, ahí ya tienen todo el panorama de quiebras indirectas, más quiebra pendiente de cumplimiento y la quiebra por incumplimiento en el pago de los honorarios. Sobre eso, sobre las quiebras indirectas, chequen bien si comprendieron la diferencia que hay entre quiebra por incumplimiento del acuerdo y de quiebra pendiente de cumplimiento del acuerdo. Son dos supuestos distintos, ¿sí? Uno es el artículo 63 y el otro es el artículo 64.
¿Me podrán pasar el link de la clase de Florencia de YouTube, por favor, para que la puedan subir también al campus? Sí, ahí te lo paso. Gracias. Hay uno Bueno. también de Selva, Pandolfo. Ah, Te lo paso por las ¿a dos dónde? ¿En también. YouTube? Sí, Ah, las dos Dale. van a estar bárbaro para ustedes. Bueno, no les complica tampoco entrar a YouTube y mirarlo, ¿o sí? Ah, ahí está, espera. Gracias. Listo. Entonces, quiebra pendiente de cumplimiento, quiebra por incumplimiento, ¿sí? Una es, tienen en claro cuál es una y cuál es otra, cuál es la diferencia, ¿alguna duda? Sigo adelante, si no. Ninguna duda. Saben bien que son dos quiebras distintas, los presupuestos son distintos, una se trata de quiebra directa y la otra se trata de quiebra indirecta. Bien. Quiebra por extensión, que más o menos, abuelo de pájaro, lo vimos la clase de repaso conmigo, la clase anterior. Bárbaro, ahí está. La de Flor ya está subida, la de Florencia ya está subida. Hay una, esperen, de Selva. Listo. Bueno, de quiebra por extensión, supuestos del 160 y del 161. Los supuestos del 161 es difícil recordarlos de memoria, digamos. Entonces, hagan hincapié en el 160, es más sencillo, y no se olviden de que se trata de, ahí está, Zoom, Bolilla 21, Iriarte 22, 23, Selva, listo. 24, Moyano, está todo habilitado, chicos, en el campus. Gracias, profe. Perfecto, solucionado. No se olviden de los socios, de los supuestos de las teorías del 160, la restrictiva y la amplia y la intermedia, y no se olviden de los socios que recedieron o fueron excluidos estando la sociedad en estado de cesación de pagos por esa responsabilidad patrimonial limitada por el pasivo asumido hasta que esa modificación fue inscripta. Bueno, dice que la única que se puede ver, que se ve, es la de Silvina, pero también tienen PowerPoint y doctrina del tema. Acá, ok. Qué pena, ¿por qué? Bueno, entren a YouTube que las van a ver, porque están buenas las clases. Y del 161 dice que hay un artículo de Jungen Bass que explica todo. Así que sí, está bueno también el artículo de Jungen. Estábamos en extensión, artículo 160, y no se olviden de eso, ¿no? Cuando responden por todo el pasivo social, los socios presentes al momento del pedido de quiebra o del decreto de quiebra de la sociedad, cuyos socios tienen responsabilidad ilimitada, y también hay la posibilidad de una responsabilidad parcial por el pasivo asumido hasta tanto esas modificaciones fueron inscriptas. Y siempre y cuando la recesión o la exclusión hayan sido estando la sociedad en estado de cesación de pagos, porque si se recedieron o fueron excluidos antes que eso y fue inscripto, el socio que ya no está no responde por el pasivo, ni total ni limitado. Artículo 161, lo difícil es aprenderse los 3 incisos, salvo el tercero que es más fácil porque es la confusión patrimonial inescindible de activos y pasivos. Pero
yo desmenuzaría la ley visualmente y busco la tipicidad. ¿Cuáles son los actos que tipifican las conductas, digamos, cuáles son las conductas que tipifican la posibilidad de que a un sujeto se le extienda la quiebra de otro sujeto? Entonces, cuando ustedes buscan la acción, digamos, buscan cuál es la conducta sancionada, porque saben que la extensión de la quiebra del 161 es una quiebra sancionatoria para ampliar la responsabilidad, o dentro del panorama de ampliación de la responsabilidad patrimonial en beneficio de los acreedores de un sujeto que está quebrado y cuyo activo es no solamente insuficiente, sino está detonado, y es casi nulo. Entonces intento, como método para ampliar la responsabilidad patrimonial hacia otros sujetos, accionar por vía de la extensión de la quiebra. Entonces, clarificándose cuáles son las conductas sancionadas, no hace falta que yo tenga que aprenderme de memoria los términos. A toda persona que bajo la apariencia de la fallida haya dispuesto de los bienes como si fueran propios, en perjuicio, Así que de ahí saco los elementos de la conducta típica. Lo mismo en el caso del control del inciso segundo, voy primero al 172, que es la regla, no está sancionado el control per se, no hay sanción por el control per se, sino que lo que sanciona el inciso segundo es el control abusivo de un grupo hacia la controlada, y entonces desde la quiebra de esta controlada le puedo extender a la controlante la quiebra de la controlada, y no al revés, eso sí. Y todas las cuestiones procesales anotadas muy sintéticamente para que ustedes puedan visualizar qué pasa con el juez y competencia, qué pasa con el síndico, qué pasa con la determinación de masas únicas y separadas. Eso se los voy a preguntar. ¿En qué casos la regla es la conformación de masa única? ¿En qué casos la regla es la conformación de masas separadas? ¿Y cuál es la consecuencia de la conformación de masas únicas y separadas? Periodo de sospecha, coobligados solidarios, acreedores entre fallidos, créditos entre fallidos, y fondo común. ¿Qué pasa con eso? Eso sí, si les toca ese tema, seguro que alguien les va a preguntar sobre eso. ¿Repetís, por favor, Alicia, esas tres últimas cosas que hiciste hincapié? Sí. En cuanto a la determinación de masas únicas y separadas, ¿cuál es la consecuencia para periodo de sospecha o estado de cesación de pagos, los créditos entre fallidos y créditos sobre los cuales haya coobligados solidarios? Es decir, la quiebra de un sujeto se le extiende a la otra y ellos dos son coobligados solidarios de un acreedor. ¿Cómo reclaman, cómo verifican los acreedores en esas quiebras? ¿Cuál es la consecuencia de que se determine masa única o separada? ¿Y qué pasa con el fondo común? ¿Cuándo hay conformación de fondo común? ¿Y quiénes y cómo cobran, qué acreedores y cómo cobran de ese fondo común? Eso está en la ley, es ley, no necesitan irse muy lejos, o sea, si pueden leer el tema de doctrina, buenísimo, pero es la ley y la ley es clarita. Está mal redactado en muchas partes, pero la ley en estas cosas, en estas cuestiones es muy clara, del 166 al 171. ¿Cómo es el proceso? Claro, de nada. Bien. ¿Qué pasa entonces con la publicidad de la sentencia de quiebra? Eso no requiere mayor tampoco complicación, y dos cosas puntuales que tienen que ver y se relacionan con la bolilla 14 también. Conversión y desistimiento. ¿Cuándo? Artículo 89-90, y todos los... ¿cuándo puede, ante el pedido del deudor, desistir, ante el pedido del acreedor, desistir de los pedidos de quiebra? Recaudos
previsiones. Recursos. Por eso digo que la conversión se relaciona con la bolilla 14, porque se dice que la conversión es una especie de remedio procesal también contra el decreto de quiebra, una posibilidad más. Pero además, vamos a la apelabilidad de las sentencias de quiebra. ¿Qué sentencias son apelables? Esto se toma. ¿Y por qué vías se atacan las sentencias de quiebra decretadas a instancias de los acreedores? Reposición, levantamiento sin trámite, incompetencia, diferencias entre la reposición y el levantamiento sin trámite. Chequeen si comprendieron cuál es la diferencia del depósito en pago o a embargo en el levantamiento. Se pregunta, eso se pregunta. Profe. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda con ese artículo, cuando establece que el pago puede ser en depósito o a embargo. La ley no establece cómo es el trámite del embargo. No. ¿Ahí cómo sería? Bueno, genial que preguntaste, porque esto es importante. Digamos, se dice que el levantamiento sin trámite es una subespecie de la reposición, ¿no es cierto? Inclusive los plazos son idénticos, pero lo que yo voy a atacar, a tratar de revertir la quiebra con la reposición, es tratar de desvirtuar la existencia de los demás requisitos, además del estado de cesación de pagos. En el levantamiento sin trámite está claro que lo que yo voy a desvirtuar con ese depósito es que yo no estoy en estado de cesación de pagos, es decir, que no está cumplimentada el recaudo, el presupuesto objetivo. ¿Cómo puedo hacerlo yo como deudor? Depositando el importe del crédito que origina el pedido de quiebra más los pedidos de quiebra que estén diseminados por otros juzgados pendientes de resolución, más las costas y gastos presupuestados para cubrir los de ese proceso. Entonces, la diferencia que hay entre uno y otro es, yo voy a depositar en pago esa suma porque voy a autorizar al acreedor peticionante de la quiebra a retirar inmediatamente del mismo expediente del pedido de quiebra, de la cuenta donde yo estoy depositando, se lleva el dinero. Deposito en pago, consiento la extracción, no discuto nada, ya sé que le debo, ya sé que el crédito es exigible, estoy de acuerdo con el monto, estoy de acuerdo con todo. Deposito en pago, no tengo dudas, y le permito al juez que le entregue ese dinero, libere los fondos depositados. Sin embargo, si yo no estoy segura, no estoy de acuerdo y quiero controvertir ese crédito que origina el pedido de quiebra, y como no existe juicio de antequiebra, yo lo que hago es, acredito que tengo el dinero, lo deposito, pero lo deposito a embargo. Lo deposito como garantía de que si en el momento de que se resuelva esa controversia, puede ser relacionada con el título del crédito, puede ser con la exigibilidad, puede ser con el monto, puede ser con la garantía, puede ser de cualquier manera mi controversia. Cuando se resuelva esa controversia, lo que se va a tener que decidir en otro expediente aparte, el dinero queda depositado ahí en garantía, y si resuelven a favor del acreedor, el acreedor va a poder percibir esos fondos. Pero hasta tanto no se resuelva la controversia, yo ese dinero lo deposito para decirle, miren, ve que yo tengo plata y no estoy en estado de cesación de pagos, entonces rechace el pedido de quiebra. Esa es la gran diferencia. Perdón, profe. Revoquen la sentencia de quiebra. Sí. Perdón, profe, te interrumpo un segundito. Estamos siempre hablando del levantamiento de trámite, Sí. del levantamiento sin trámite. Sin trámite. Estamos viendo entonces levantamiento sin Profe, trámite cuando deposito para que se pague,
por otro lado, en el mismo levantamiento sin trámite puedo controvertir el crédito. Claro, claro. Bien, son dos formas distintas. Son dos formas distintas, pero dentro del mismo recurso. Por eso es que yo les hice hincapié cuando les dije, fíjense bien la diferencia que hay entre, fíjense ustedes acá, cuando dice reposición, levantamiento sin trámite. El juez puede revocar la declaración de quiebra sin sustanciar el incidente, cosa que en la reposición ergo tramita por incidente genérico. Si el recurso de reposición se interpone por el fallido, por eso es que se dice que es una subespecie de la reposición. ¿Está? Lo que pasa es que no tramita por incidente, y lo que pasa es que tienen que acreditar esto. Se interpone por el fallido con depósito en pago, o a embargo del importe de los créditos cuyo cumplimiento se acreditó la cesación de pago y sus accesorios. Es decir, si yo como acreedor vengo con un pagaré, o vamos a ponerle con un contrato de locación impago. Yo tengo un inquilino que no me paga los alquileres, y en vez de ejecutarle y plantear el desalojo, le pido la quiebra. El juez decreta la quiebra, viene el inquilino, el locatario, y dice, no, yo acá deposito lo que el locador dice que yo le debo en virtud de este contrato de locación, deposito todo el monto, más los intereses, más las costas, levánteme la quiebra sin trámite. Yo reconozco que le debo, me atrasé, no cobré el aguinaldo, listo, que se lo lleve. Y autorizo a la extracción. Depósito en pago. Otro ejemplo. Con el mismo contrato de alquiler, se presenta el locador, le pide la quiebra al locatario, viene el locatario y dice, yo tengo las facturas de todos los arreglos que hice en el departamento, y el locador me dijo que lo íbamos a compensar con los alquileres, entonces yo no le debo los alquileres que él dice, no le pagué las mensualidades, pero sí tengo la conformidad para que se compense con los gastos de arreglos extraordinarios, bla, 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 bla. Lo voy a discutir, yo controvierto el crédito, o total o parcialmente, o sí, le debo dos meses de alquiler, pero acá tengo los recibos de otros 2 meses. Y si me niega la firma, entonces, bueno, toda esa controversia no va a continuar en el incidente de ni en el pedido de quiebra, ni como consecuencia del recurso de levantamiento sin trámite. La quiebra se va a levantar y eso se va a tener que ir a discutir en un proceso separado, de conocimiento por separado, y cuando se reconozca el derecho de una u otra parte en ese expediente, que hasta puede ser conexo, puedo pedir la conexidad si se quiere, de acuerdo al resultado de esa controversia, el depósito a embargo o como garantía se va a poder liberar. Hasta tanto eso, lo que hizo el fallido es acreditar que él no está en estado de cesación de pagos, que le levanten la quiebra, que va a discutir todo lo que está controvirtiendo en un proceso por separado. ¿Está claro? Yo tengo una duda. No quiero hacerlo muy largo. Pero ellos van a discutir por un expediente separado sobre esto. ¿Quién habla? Que no te estoy viendo. Jessica, que no tengo la cámara. Jessica. Ay, sí. Porque si no se me corta. Bien. Tramita por expediente separado. Resulta que el fallido tenía razón. Entonces se va a deliberar ese embargo, ese depósito embargo a su favor de vuelta. Sí. El acreedor que le inició la quiebra, ¿tiene que pagar las costas de esa quiebra? No solamente las costas, sí, posiblemente las costas le sean impuestas o se impongan por su orden. No hay una regla específica. Porque yo digo, si ya se levantó la quiebra, eso se resolvió. ¿Cómo vuelven después atrás? Bueno, ganó al final el fallido. No se resolvió.
no se resolvió. Se levanta la quiebra, pero esa Sí. controversia sigue latente. Se levanta la quiebra porque el fallido pudo desvirtuar el estado de cesación de pagos como presupuesto objetivo. Claro. No se discute la causa de la controversia, ni se resuelve la controversia. No, por eso. Esa es la duda que tengo yo en, como digamos, espacio-tiempo, ¿no? Yo Sí. voy, deposito embargo. Entonces el juez, como yo estoy demostrando que no estoy en cesación de pago y dejo garantía suficiente, levanta el pedido de quiebra. Sí. Y mientras se está tramitando el otro juicio, y resulta que también le gano en el otro juicio. No Si la solamente... quiebra- Sí, Si no la quiebra ya está solamente... levantada, ¿cómo resuelven lo de los honorarios de esa quiebra? Bueno, los honorarios posiblemente se los hayan impuesto al acreedor peticionante, si el deudor logra desvirtuar el estado de cesación de pagos. O sea que ahí no tengo Ya de problema. ahí ya está, bien. Pero además, si gano la controversia, es posible que el deudor pueda pedir daños y Daño y perjuicios. Sí. Bien, ahí ya entendí, porque me decía, ¿se vuelven para atrás a la quiebra que ya estaba cerrada? No, ya le regularon porque desvirtuó Eso el estado de se cesación de pago. resolvió. Se levanta la Claro. quiebra, se regulan honorarios y ahí se ve cómo se imponen las costas. Bien. Se regulan honorarios, eso ya se hace exigible por otro lado. Bien, gracias. No, por favor. Bien, entonces, superada el artículo, la bolilla 14, esto se los hago hincapié porque por ahí cuando leen el recurso de incompetencia del artículo 100 y 101 no hacen foco en esto, y es cuándo se suspende o no el trámite del proceso ante el planteo de incompetencia. Porque en general los códigos locales establecen que ante el decreto de incompetencia se archiva la causa, las causas, los juicios donde se declara la incompetencia se archiva, y ahí tienen que iniciarse uno nuevo ante el juez competente. En este supuesto, acá en los artículos 100 y 101 está clarito, hagan hincapié en eso, lean solo la ley. En la bolilla 15, efectos personales. Muy importante relación que hay entre el desapoderamiento y la inhabilitación. Muy importante. ¿Qué pasa? Bueno, con los demás efectos, eso sí, pero más que nada lo más importante de toda la bolilla 15 es la 15.5. Inhabilitación y todo el sistema de inhabilitación, qué pasa si es persona jurídica, qué pasa si es persona física, qué pasa si es órgano de administración, desde cuándo se computa el año, cuándo se puede decretar la inhabilitación, etcétera. Yo tengo una pregunta de eso. Sí. En cuanto a lo del órgano de administración, que dice que se ve inhabilitado desde el estado de cesación de pagos. No entiendo bien a los efectos de qué es que diga que está inhabilitado, o sea, que es susceptible a acción de ineficacia, de responsabilidad. No entiendo bien si está relacionado con eso o a los efectos de qué es. ¿Por qué van a inhabilitar al órgano de administración? Claro. Sí, para ampliar la responsabilidad. O sea, se los va a traer para que respondan ellos también por esos actos, digamos. Bien. Sí, porque además lo que hace, digamos, es una especie de, fíjate vos que el órgano de administración, su conducta se basa en la confianza y en una actividad profesionalizada, digamos, profesional. Si se puede, digamos, si la empresa la empresa que administró quebró, se presume que si él ejercía la administración y esa cesación de pagos abarca el periodo en el cual él ejecutó actos de administración, podría llegar a ser responsable por la insolvencia o por la agravación de la insolvencia. Así que por eso es que se sanciona, digamos, un poco a los administradores que ejecutaron o que ejercieron la administración de ese sujeto, de esa persona jurídica, estando la sociedad en estado de cesación de pagos.
hago hincapié en lo mismo que hice hincapié en el 160. Si yo fui gerente de una SRL que no, durante un periodo donde ese estado de cesación de pagos no existía, yo nunca voy a poder a sufrir las consecuencias de la inhabilitación. Sin embargo, si yo fui gerente, estando la sociedad en estado de cesación de pagos, cuando se determine, digamos, el periodo de sospecha, porque necesito tener delimitado el periodo de sospecha a esos efectos, voy a saber si estoy adentro o estoy afuera, si voy a ser inhabilitado o no. Por eso también es que este tema se relaciona mucho con la determinación de la fecha inicial del estado de cesación de pagos, artículos 115 a 117. Recuerden que es un... Ahora vamos con el artículo, con la bolilla 16. Es un incidente específico que parece no dársele la importancia que tiene. En la quiebra es uno de los principales actos, una de las principales sentencias que se dictan después de la de apertura de la quiebra. Una de las principales sentencias que tiene que dictar el juez es la determinación de la fecha inicial del estado de cesación de pagos. ¿Por qué? Antes de que continúes con periodo de sospecha, ¿te puedo hacer una pregunta de lo de inhabilitación? Sí. Te lo leo porque es capaz que no hay diferencia y yo no la veo. Cuando dice primero que en el caso de quiebras de personas jurídicas, la inhabilitación se extiende a las personas físicas que hubieran integrado sus órganos de administración desde la fecha de cesación de pagos. Y después, eso dice ahí, después cuando dice comienzo de la inhabilitación, distingue entre la inhabilitación de quienes son integrantes del órgano de administración a la fecha de quiebra, dice, tiene efecto a partir de esa fecha. Claro, el año para ese administrador se cuenta desde la fecha. ¿Perdón, Lu? No entiendo la diferencia entre uno y otro. Lo que dice primero, ¿qué diferencia tiene con lo que te explica después diferenciándolo? Sí, uno es a quiénes afecta, a cuáles son los sujetos que afectan la inhabilitación en caso de órganos de administración de personas jurídicas. Te dice que va a afectar a quienes ejercieron la administración desde la cesación de pagos, esto es, durante el periodo de sospecha. O sea, si yo, Silvina, Selva, nos sucedimos un año cada una y ejercimos la gerencia de una SRL, ¿no? Desde el año 2014, después 2015, 2016, todo, y el estado de cesación de pagos, la fecha inicial se determina que es en el 2018, yo que ejercí en el 2014 no entro. Bien. O sea, se extiende desde la cesación de pagos. Claro, no se extiende. Afecta a quienes, a los sujetos que hubieran ejercido la administración estando la sociedad en estado de cesación de pagos. Si se determina que el inicio del periodo de sospecha o del estado de cesación de pagos, más que el inicio del estado de cesación de pagos, comenzó en el año 2018, yo que ejercí la gerencia en el 2014, no me voy a ver afectada por la inhabilitación. Sí, bien. Selva, que ejerció la administración, fue gerente del 2018 al 2019, y Silvina, que la ejerció del 2019 al 2020, ellas van a ser sujetos que van a verse afectados por la inhabilitación. Punto. Ahora, ¿desde cuándo se computa el año? Porque para ellas la inhabilitación va a ser de un año. Claro. Porque son personas físicas que ejercieron la administración. O sea, de la persona física en principio es un año, fallida persona física o órgano de administración persona física, un año. ¿Cómo se computa ese año en relación a los administradores? Desde la sentencia de quiebra, un año hacia adelante. Bien. Como en las personas humanas. Fallido, persona humana. Entonces, persona humana, el principio, la duración de la inhabilitación, un año. Persona humana que hubiera ejercido la administración de una jurídica, un año. En ambos se computa a partir de la sentencia de quiebra. ¿Ok?
Pero ahí tenemos que diferenciar. Ah, perdón, no quise interrumpir, por ahí seguí. No, claro, eso te iba a decir. Y Porque de los ahí hay que tienen diferenciar. la cesación de pagos, pero no lo hicieron a la fecha de quiebra, se computa desde que hubiera quedado firme la fecha de cesación de pagos. Claro, eso iba a decir. Exacto. Ahí hay que diferenciar el que bien. ejerció antes del que estaba a esa fecha. Y ahí es Exacto. donde no aplicamos el concepto este de la retroacción de los 2 años. Ahí no aplica, no importa. No aplica para la inhabilitación, no aplica para el 160, no aplica para las acciones de responsabilidad del 173 y 174, no aplica. La retroacción máxima de 2 años del 116, 115, 116 y 117 son a los únicos fines de las acciones de inoponibilidad concursal. Ustedes vayan a esa sección y relean el artículo y dice a los fines de esta sección. La retroacción máxima de 2 años en el periodo de sospecha es únicamente a los fines de la inoponibilidad concursal, las acciones de ineficacia. Bien, ¿qué más? 16. Bienes excluidos del desapoderamiento cuasi de memoria. ¿Qué pasa con el 242 del Código Civil y Comercial de la Nación? Bien inmueble, asiento del hogar familiar. O del asiento. Profe, ¿qué dijo? Perdón, artículo del Código 108. Civil. Sí, 242. No, 242, todo lo que refiere a vivienda única y permanente. Entonces, bienes excluidos del desapoderamiento del 108. ¿Qué efectos se produce? ¿Qué efectos produce el desapoderamiento en relación a la legitimación procesal del fallido, etcétera, etcétera? 110. ¿Desde cuándo se comienzan los efectos del desapoderamiento? Todo, la 16 es una bolilla medular, porque tiene efectos respecto de la 15 y tiene efectos hacia adelante también en la 17, 18, bla, bla, bla. Incautación, modos de incautación, funcionarios que intervienen en la incautación y continuación de la explotación, los dos sistemas y la importancia de las cooperativas de trabajo, no solamente en relación a la posibilidad de la continuación de la explotación, los contratos que podrían continuarse en beneficio de las cooperativas, y en relación a las cooperativas, que se relaciona también con el 21, qué pasa con la liquidación de los bienes del activo y las cooperativas. 203, 4, los vices, etcétera, etcétera. Bien, acciones de recomposición, acá vuelven a tener extensión, ineficacia. Clasificación de ineficacia, inoponibilidad de pleno derecho, inoponibilidad por conocimiento del estado de cesación de pagos, inoponibilidad de los pagos hechos al acreedor peticionante de la quiebra, nulidades, acción revocatoria común como alternativa, pero no se compliquen, 119 y 120. Y en el 119 y 120 y 121 hagan hincapié en quiénes son los legitimados y cuáles son los recaudos que tiene que probar la persona que inste la acción de inoponibilidad y qué es lo que se presume. Bien entendido. Entonces, si quien pide la acción de inoponibilidad acredita que el tercero que contrató con el fallido conocía el estado de cesación de pagos, se presume el perjuicio. Es el tercero el que tiene que acreditar que ese acto no lo causa.
o no lo causó. Entonces, sí o sí tengo que acreditar el conocimiento, como recaudo de admisibilidad y de procedencia. ¿Qué pasa con la autorización de los acreedores en estas acciones y en la de responsabilidad del 173? ¿Cómo se obtiene? ¿Qué pasa si no lo obtiene el síndico? ¿Qué pasa si el síndico no insta las acciones? ¿Quiénes pueden hacerlo? ¿Qué consecuencias trae que las inste un acreedor? ¿Cuáles son los perjuicios y cuáles son los beneficios? 120, 121. Inoponibilidad de pleno derecho del 118, de memoria los 3 incisos. Y también haría hincapié en cuáles son los modos de atacar la sentencia que decreta la inoponibilidad de pleno derecho. Último párrafo del 118. Tienen 2 vías para atacar la sentencia que hace lugar a la inoponibilidad o decreta la inoponibilidad. Recurso de apelación pelado, recurso de apelación, o incidente. Es decir, si yo dono la casa a mis hijos y después quiebro, dono mi casa estando en estado de cesación de pagos y después quiebro, esa donación es un acto jurídico inoponible de pleno derecho. Vienen mis hijos y apelan la resolución, ¿podrían hacerlo? ¿Podrían hacerlo? Sí, pueden. Pueden. Tienen interés. Bien. Y dicen que cualquier cosa, apelan y se agravian de esa inoponibilidad de pleno derecho, y dicen que en realidad no fue una donación, sino que fue X. Pueden apelar simplemente. O vienen e interponen recurso, pero de apelación por vía incidental, porque lo que van a atacar es que esa donación se ejecutó antes del inicio del estado de cesación de pagos. Entonces tengo toda una relación, necesito probar, necesito un juicio de conocimiento como es el incidente genérico para acreditar un montón de cosas. Tengo que discutir un montón de cosas, entonces recurro por vía incidental. No tengo que discutir nada, salta a la vista que está mal decretada la inoponibilidad de pleno derecho, apelo. Ahora, el 118 le da la posibilidad a los interesados a una doble apelación. El recurso que ataca la inoponibilidad, vengo y me apelo por inicio el incidente recursivo contra la inoponibilidad, si tramita por incidente genérico, ¿la sentencia que pone fin al incidente genérico es apelable o no? Sí, sí, de nuevo puede apelar. 285, es apelable. Entonces tengo 2 posibilidades de recurso. Tengo 2 posibilidades recursivas. Recurro a la sentencia que dicta la inoponibilidad por incidente, pero si me va mal en el incidente, puedo recurrir la sentencia que puso fin al incidente. ¿Me expliqué? Si yo apelo directamente la resolución que decretó la inoponibilidad, me va mal en cámara y ahí terminó. Lean el 118, último párrafo, otra vez. Bolilla 17. Bolilla 17 tiene también responsabilidad de representantes. 173, 174, representantes, administradores, mandatarios. Factor de atribución. Pregunto, ¿cuál? Dolo directo. Dolo. Dolo. Dolo, no me confundo, no hay culpa grave, no hay negligencia, no nada. Dolo, primer párrafo. Segundo párrafo del 173, cómplices.
cómplice. Yo le guardé la Gioconda, a la fallida tiene la Gioconda original, y para que no se lo incaute el síndico, se lo guardé en el garage de mi casa. Cómplice. Factor de atribución. Dolo. Dolo, quien dolosamente. Así que el 173, dolo. Y si yo quiero alegar y puedo probar que hubo culpa, se rechaza la acción de responsabilidad. Ay, yo no sabía que tenía la Gioconda original. ¿Cómo voy a imaginarme que mi vecina va a tener la Gioconda original? Siempre pensé que era un mural comprado en el Louvre. Culpa, negligencia, ignorancia, etcétera, etcétera. Rechazo de la acción de responsabilidad. Así que me grabo en la cabeza 173, primer párrafo, dolo. Segundo párrafo, dolo. 175, acciones societarias de responsabilidad. No tienen nada que ver con las acciones del 173. Son las mismas acciones que pudieron haberse iniciado, siempre las reguladas en la ley de sociedades, en la ley de sociedades, pero que por una circunstancia posterior se le decreta la quiebra a esa sociedad que tenía abiertas distintas acciones de responsabilidad contra los miembros que ejercían la administración, contra socios, contra síndicos, liquidadores, etcétera, etcétera. Pueden ser acciones ya iniciadas que van a continuar con el síndico como coadyuvante, o pueden ser acciones nuevas, pero siempre acciones de naturaleza societaria, donde basta, como la ley de sociedades regula, la negligencia, la culpa del buen hombre de negocio, salirse de los parámetros, o la inconducta implica no haberse conducido como un buen hombre de negocios, parámetro cuasi objetivo, donde, por el cual se puede atribuir responsabilidad a un sujeto distinto a la fallida. Fíjense que todo esto expande la responsabilidad patrimonial hacia otros sujetos. Estas acciones expanden la responsabilidad. ¿Qué pasa con la autorización? Si se requiere o no autorización de los acreedores para iniciar estas acciones societarias, está discutido en doctrina. ¿Qué pasa si se necesita autorización de asamblea, de la asamblea para iniciar la acción de responsabilidad que sí necesita la sociedad cuando está in bonis? ¿Qué pasa si está quebrada? Y ¿qué pasa con lo que se obtiene, esa indemnización que se obtiene de esas acciones de responsabilidad? Saber que las afecta el desapoderamiento, entran al activo falencial para que luego se pueda repartir de acuerdo a los privilegios en favor de los acreedores concursales o falenciales. ¿Qué más? Plazo de caducidad, plazo de prescripción, si es de prescripción, si son de caducidad, distinguir en la extensión de la quiebra, en las acciones de responsabilidad de terceros, en las acciones societarias. Bolilla 18 y 19. Efecto de la quiebra respecto de relaciones especiales, contratos y efectos especiales, efectos jurídicos de la quiebra, en general, donde entra la concursalidad, donde entra qué pasa con la conversión de las obligaciones, qué pasa con el fuero de atracción, los bienes de terceros, etcétera, los contratos. Yo me haría un cuadrito, para no complicarme, de contratos que se resuelven, contratos que continúan y contratos que se suspenden. Así los vamos a preguntar.
¿qué pasa? Digamos, no vamos a preguntarlo así, pero una pregunta puede ser, desarrolla qué sucede, cuál es el efecto de la quiebra sobre el contrato de locación. Y entonces ustedes lo tienen visualizado, a ver dónde lo meto. Si es un contrato de locación local para explotación comercial, si el fallido es el locador, si el fallido es el locatario. Entonces, en ese cuadrito de contratos que continúan, que se resuelven o que se suspenden, ustedes cuando reciban la pregunta en el parcial van a poder ubicarse y enseguida arrancar sin confusión. Bien. Periodo de informativo en la quiebra, muy importante, del 19. ¿Cuándo se abre nuevo periodo de verificación y hay presentación de informes? Último párrafo del artículo 88. ¿Está claro eso? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que explique algo? ¿Está clarito? ¿Sí? Ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. ¿Están ahí? Profe, yo tengo una duda con lo de los contratos, porque entre uno de los que dice que se resuelven son los de ejecución continuada o continua. Sí. O sea, por ejemplo, el de servicios podría ser el de luz, agua, gas, ¿eso se suspende? El contrato, no, bueno, no se suspenden, son servicios públicos y son esenciales para la vida del fallido, pero sí tienen que venir a verificar, y los gastos, los aranceles, no me sale, ¿cómo decirte? Los vencimientos de los periodos posteriores al decreto de quiebra se consideran gastos del concurso, porque son necesarios para la subsistencia. Sí, como uno, por ejemplo, el bien asiento del hogar del fallido, si bien no escapa al desapoderamiento, la incautación de ese bien se mantiene en cabeza del deudor, siempre y cuando preste garantía, se lo deja viviendo a él y a la familia, hasta que se subaste. Si el contrato de suministro de electricidad y de gas y de agua se le cortaran, sería imposible, digamos, subsistir al fallido. Entonces, el corte se produce desde la sentencia de quiebra en adelante, el deudor va a tener que pagar como sea esos servicios y el resto de los servicios lo tendrá que venir a verificar. Pero en principio son servicios esenciales, humanitarios, digamos, responden a un bien superior. Pero sí, por ejemplo, entran dentro de los de ejecución continuada, podrían ser de distribución, de suministro, de agencia, todos esos contratos se resuelven, e inclusive, fíjate vos que tal y como están regulados en el Código Civil y Comercial de la Nación, una de las causales de resolución de esos contratos es la quiebra. No el concurso preventivo, pero sí la quiebra. Por eso es indispensable que el síndico, al momento de decretarse la quiebra, y de acuerdo a la actividad económica que tenga la fallida, tiene que hacer ese informe del 188, 189, de cuáles son los contratos que necesariamente deben continuar. Porque si yo soy el quebrado y quiero vender la empresa en marcha, soy una agencia de venta de automóviles 0 kilómetros, y ese contrato de agencia se resuelve con motivo de la quiebra, si yo fuera síndico, lo que pediría al juez es que hasta tanto puedan realizarse los bienes, o ver qué voy a hacer, o va a continuar con la explotación, o tengo todavía pendientes de entrega, etcétera, etcétera, ese contrato se mantenga
la vigencia de ese contrato, aunque sea por un periodo determinado, como tiene que ser la continuación de la explotación. Porque si no, no tiene razón de ser. De hecho, el fracaso de los procesos que hoy están vigentes son con motivo de la resolución de pleno derecho, con motivo de la sentencia de quiebra del único contrato que tiene que subsistir. Lo mismo pasa con las estaciones de servicio, lo mismo pasa con una franquicia, lo mismo pasa, bueno, son contratos de ejecución continuada, con prestaciones recíprocas, etcétera, con ciertas características que de ellos depende el éxito o el fracaso del proceso. No puedo superar la insolvencia, menos un concurso preventivo. Por eso es tan importante el 20, el artículo 20. Entonces, son artículos que por ahí se pasan inadvertidos, pero que realmente hacen a la esencia y al fundamento del éxito de un proceso concursal preventivo o falencial liquidativo. No sé si te respondí, Trini, pero me fui por las ramas. No, sí, clarísimo. Okay, Genial. ok, Gracias. bien. De nada. Bueno, esto, el 88 último párrafo está: quiebra directa, indirecta por nulidad e incumplimiento, siempre hay nuevo periodo informativo. Siempre hay nuevo periodo informativo. Directa, nulidad e incumplimiento. En el resto de las quiebras indirectas se verifica por incidente 202. ¿Quiénes verifican por incidente? Los acreedores post-concursales, es decir, aquellos créditos que se generaron después de la presentación en concurso preventivo y antes de la sentencia de quiebra. Porque los que ya habían participado y verificado en el concurso preventivo anterior, a ellos no tienen necesidad de volver a verificar, sino que el síndico va a readecuar su crédito, a recalcular su crédito. Ese recálculo me puede dar más del crédito que yo había verificado en el concurso preventivo, o me puede dar menos. ¿En qué casos me va a dar más? Me va a dar más en el caso de que le tenga que sumar los intereses suspendidos con motivo del artículo 19, porque yo verifiqué en el concurso preventivo capital más intereses anteriores a la demanda. Ergo, si yo fracaso en ese concurso preventivo y se me decreta la quiebra, el síndico va a readecuar ese monto y va a sumar todo lo admitido en el concurso preventivo más los intereses que se habían suspendido desde la presentación en concurso hasta la sentencia de quiebra. Por eso es que se trata de suspensión del curso de los intereses y no de extinción de los accesorios. ¿Cuándo el síndico va a readecuar en menos el monto verificado admitido en el concurso preventivo? Ejemplo, a mí me verificaron 100, pero con motivo del acuerdo homologado, ese crédito quedó novado, artículo 55, en 50, porque el deudor me ofreció pagarme el 50% del crédito verificado y declarado admisible. Le pagué una sola cuota, me pagó el deudor una sola cuota del acuerdo homologado y me debe 40. Entonces, el crédito que yo había verificado en el concurso era de 100. Con motivo de la homologación del acuerdo, se quedó en 50. El deudor ya me pagó 10. Readecuación del crédito 40 más los intereses si correspondiera. ¿Está? Por eso el síndico en los créditos anteriores a la presentación en concurso los va a readecuar de acuerdo a qué es lo que haya pasado, por cuál ha sido la causal de quiebra indirecta o de quiebra, etcétera, etcétera. Perdón, me embarullé, me perdí en la parte de si ya me pagó una cuota, entonces esa cuota se descuenta.
Claro, sí, sí. Sí, sí, sí. Bien. No solamente se descuenta la cuota, sino que al crédito que originariamente se había admitido en el concurso, lo afectó la novación del 55. ¿Me expliqué en ese, me expliqué? Sí, sí. Ok, bien. Luego, bueno, privilegios, preferencias. Vayan, agarren el Código Civil. Cuando vean la bolilla 20, primero agarran el Código Civil, se van a la definición de privilegio, eso se va a preguntar, definición de privilegio. ¿Qué es una reserva de gastos? ¿Cómo es el régimen de los privilegios en materia concursal? ¿Cómo regula el Código Civil el sistema de privilegios generales que remite a los procesos universales? Únicamente allí van a poder hacerse valer. Orden de los privilegios especiales del 241. Orden de cobro, háganse una escalerita donde puedan ubicar qué cobra primero, después que viene, después que viene, después que viene. ¿Qué son las preferencias asistemáticas y qué tipo de créditos subordinados existen? Honorarios, no se compliquen. Oportunidad 264, oportunidad para regularse los honorarios y no se compliquen con los porcentajes y las bases regulatorias. Es un sistema muy complicado al que todos acudimos a la letra de la ley al momento en que tenemos que hacer algo con ellos. O sea que solamente sepan en forma genérica cuándo se regulan los honorarios, qué sucede en el concurso, qué sucede en la quiebra, pero no se compliquen con el resto porque no lo voy a tomar. Lean los artículos. Liquidación. Oportunidad, modos de liquidación, formas de liquidación. ¿Qué pueden hacer las cooperativas en todo el sistema de liquidación? Informe final, momento, oportunidad, características, cuáles son sus dos partes y qué es una distribución complementaria, caducidad de los dividendos, no more. Diferencias entre conclusión y clausura, fundamental, de la bolilla 21. Los dos tipos de clausura y los tipos de conclusión, típicos, atípicos, mixtos, y nada más. Setuts. Es todo. ¿Alguna duda? ¿Podemos más o menos pasar el parcial igual para el año que viene? Es el sistema. Perdón, O sea, Jessy. no, está bien. Esta lista de temas a los que hay que apuntar un poco más en profundidad, ¿es igual tanto en parcial como en recuperatorio? Porque, por ejemplo, Sí. en el primero había bolillas que entraban en el recu, que en el parcial no, y demás. O sea que para el Sí. recuperatorio profundizamos en lo mismo. Sí, no se van a ir al recuperatorio, vamos a pensar positivamente, Ojalá, Dios la oiga. pero, yo les pediría que para el recuperatorio hagan hincapié en los temas más complicaditos, con mayor profundidad. Si voy a tomar bolilla 17, voy al fondo de inoponibilidad. Si voy o al fondo de responsabilidad de terceros. Si voy a recursos, me voy finito a los recursos especiales, a los recursos típicamente concursales. Si me voy a privilegios, me voy a preferencias asistemáticas, me voy a subordinados, me voy a extensión del privilegio, me voy a qué es un asiento, o sea, me voy al fondo, porque no vamos a tomar generalidades. En recuperatorio siempre intentamos volver sobre los errores,
pero con un poquito más de exigencia. Así que traten de... Profe, el parcial es a las 14, ¿no? A las 14. ¿Alguien tiene algún inconveniente con trabajo que tenga que rendir antes? Avisa. Hacemos como siempre. Vengan todos a las 14, tomamos asistencia, salen todos y entran de a uno. Bueno, ¿También por orden alfabético? A ver, ya tengo. Me parece que la lista está por orden alfabético, si no me equivoco. Igual ya las publicaron y tienen un orden, me parece. Tienen un orden, sí. Espérame que ya les digo. Porque lo tengo acá. No están en orden alfabético. ¿Lo tienen al orden? Está subido en el campo. En una mesa rinde Legras, Medina, Olza, Porté, Presti, Quiroga, Rodríguez, Rosas, Bilbao, Serrano, Sgromo, Grasuti, Cerdá. Y en la otra rinden. Ah, sí, ¿están por orden alfabético? No, sí, por orden alfabético. ¿Lo podemos hacer grupal? Si lo hacemos grupal no somos tantos. Estaría bueno, ¿no? Ojalá dejo pudiéramos yo, hacer. sigue mi compa y así, nos vamos tirando una mano entre todos. Miren, siempre de un lado y del otro está, pero si ustedes vieran que nosotros intentamos preguntarles distintas cosas, tampoco para no reiterarnos, porque llega un punto, son muchos ustedes, entonces llega un punto en que no queremos escuchar otra vez, entonces, pero tratamos de no complejizar tampoco, porque si no los que rinden al final están en el horno, pobres, así que volvemos para adelante, vamos para atrás, así que intentamos tratar de mechar los temas como para que sea todo bastante equitativo. Así que bueno, chicos, si no tienen otra duda, los despido, los dejo descansar un rato y después desearles un buen repaso. Y si tienen alguna duda, tienen mi teléfono, mi mail, y por el campus, yo no miro mucho el campus, pero me llegan las notificaciones, así que voy a hacer un esfuerzo este fin de semana por las dudas, que ustedes tengan alguna duda y se comuniquen por el campus. Así que cualquier cosita, estamos a disposición de ustedes, chequeen el material y refuercen estos temas que les va a ir súper bien. Doctora, ¿está la posibilidad de que se suba esta clase para que la podamos ver de nuevo el fin de semana? Yo creo que sí. Le pido a Virginia, que es la experta, porque está siendo grabada, así que sí, posiblemente ya en unos minutitos la puedan tener. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Les mando un beso enorme, un placer haber compartido la cursada con ustedes. Una pena que no los pude conocer personalmente, pero ya nos vamos a conocer. Un beso enorme y mucha suerte para todos. Gracias. Gracias por todo. Chao, gracias. Adiós.